¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de La Última Página. Como siempre digo, este programa no lo podría hacer sin la compañía de mi compañero, amigo y colega Sebastián. ¿Cómo estás, Seba? Bien, Diego, muy bien. Feliz, como siempre. Sí, es un sentimiento compartido, la felicidad de poder encontrarnos nuevamente con el público. Que como siempre decimos, hay mucho público silencioso de este programa, pero nos hacemos eco de las repercusiones silenciosas y públicas en los comentarios. Quiero hacer una aclaración que seguramente en los programas anteriores habrán visto en la descripción o en alguna aclaración que hemos hecho. Se acerca el Congreso de Literatura, el segundo Congreso de Literatura organizado por la ADE. Y hay un pequeño cambio, como hemos venido anunciando ya hace varios programas. En un principio iba a ser un congreso de 2 días, pero bueno, por motivos de orden particular hemos decidido reducirlo a una jornada, el sábado 6 de octubre, si mal no recuerdo, con el lugar que figura en las circulares. ¿Sí? Exactamente. Los participantes no pueden venir los viernes. Bueno, así que vamos a hacer, pero como siempre decimos, si lo bueno breve, 2 veces bueno. Así que vamos a seguir de todas maneras promoviendo la difusión de este segundo Congreso de Literatura organizado por la Asociación de Estudios Humanísticos. Está muy inglés, profesor. Hoy estamos... bien, pongamos muy bien, sí, bien, bueno, bien. La elegancia... Un lindo saco de tweet. Sí. Exacto, muy... Es nacional, vamos bien, a decirlo así, pero bueno, por lo menos... Igual usted está con los colores vivos. Sí, es verdad. En este invierno incipiente que nos aqueja, que nos ataca, digamos, después de un verano bastante penoso. Sí. Pero como, muy bien, esto parece que está llenado, pero ya que estamos hablando del invierno y de ropajes duros, hoy vamos a dedicar el programa a un tema. ¿Sí? Nosotros, como siempre decimos, a veces abordamos autores, a veces abordamos algún libro. Hoy vamos a trabajar, como pueden ver ustedes en el título y en la descripción de este video, un tema que estimamos va a tener algún tipo de interés. Obviamente, si lo hemos elegido justamente porque genera todavía algún interés bastante positivo en todo el público de varias edades, que es la vitalidad o la actualidad de la mitología nórdica, ¿sí? O sea, últimamente nosotros hemos dedicado varios programas a hablar sobre el aspecto de la tragedia griega, el ritual, la poesía. Exacto. Hablamos del mito. Hablamos del mito. Y el segundo programa, uno de los primeros programas de La Última Página, estuvo dedicado al problema del mito. Pero digamos que hay una suerte de revitalización a partir de ciertas artes, como el cine, como las series. La literatura también se ha hecho eco de esta revitalización, de este bagaje de conocimientos o de mitos, ¿sí? Que provienen de la cultura nórdica, muchas veces asociada con la cultura vikinga, ¿sí? Así que hoy en La Última Página vamos a hacer una suerte de planteo general, ¿sí? Va a ser una suerte de introducción o de presentación general de qué entendemos cuando hablamos de mitología nórdica, pero sobre todo, y ahí es donde vos vas a intervenir de manera mucho más profunda que yo, vamos a tratar de entender cuál es la vitalidad de esa mitología todavía hoy en día, ¿no? Es decir, si bien estamos hablando de un corpus mitológico que tuvo su esplendor en el siglo XI-XII después de Cristo, con las famosas Edas, ahora vamos a explicar qué es eso, todavía hoy, entrado el siglo XXI, hay alguna suerte de interés cultural por ese bagaje mítico. Así que, para empezar, me gustaría que seguramente en pantalla van a visualizar algunas escenas, ¿sí? De la serie Vikingos, serie producida por The History Channel, que de alguna manera está teniendo, y de varias, está teniendo un éxito bastante significativo entre el público. Tiene mucha audiencia, ya van creo que por la 5ª temporada, o sea, hace 5 años que se vienen renovando esta historia basada en un personaje que aparentemente tiene cierta veracidad histórica, el personaje de Ragnar Lothbrok, un vikingo del siglo XII u XI, que vivió en Islandia y que fue de alguna manera colonizando distintas partes, llegó a Inglaterra, llegó a Francia. Y esta serie, que se llama Vikingos, toma como base, ¿sí?, todos los relatos y todo el componente cultural de la mitología nórdica. Ahora bien, para
ser justos con la audiencia, es conveniente que hagamos alguna suerte de contextualización o de ubicación geográfica, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de mitología nórdica, estamos hablando de esa mitología que se ha construido o ha surgido en la península escandinava, hacia el norte de Europa. Península escandinava y, por supuesto, Islandia, lo que hoy es Islandia, ¿sí? Esa pequeña isla que figura bien al norte de Europa. Colonizada por los daneses. Exacto, ¿no? Sí, muy bien. Eric el Rojo, Eric Lonrot, claro. Gran personaje de nuestro querido Borges, y que se fueron expandiendo hacia el siglo VIII, siglo IX después de Cristo, por toda Europa, al punto tal de... Causando el terror. Por supuesto. Causando el terror. Pensemos en esto, ¿no? Cuando hablamos de los vikingos, ¿no? La imagen o la cultura popular asocia a los vikingos con estos seres, estos guerreros, violentos y corpulentos que usan esos cascos con cuernos y demás. Si nosotros tomamos la etimología de la palabra viking, significa pirata. Claro. Es decir, literalmente, y esto es una cuestión geográfica, ustedes traten de ubicarse, seguramente igual van a visualizar un mapa. El mayor foco, digamos, de expansión vikinga se dio en Islandia. Fueron desde Noruega hasta Islandia. Dinamarca, Islandia. ¿Qué pasa en Islandia? Es una isla pequeña, ¿no? Es una isla con pocos habitantes, volcánica, no hay. Y los vikingos, en su gran mayoría, eran granjeros. Claro. Muy pocos eran comerciantes. Vivían de la tierra y obviamente del mar. Exacto. Eran grandes navegantes. Grandes guerreros. Eran guerreros. Los famosos drakars, los dracares, los barcos vikingos, tenían una eslora bastante larga como para poder surcar no solo el mar, sino también aguas de poca profundidad. Por eso ingresaban a las tierras conquistadas por los ríos. Ingresaron a París, Diego. Llegaron a París, saquearon París. Es más, hay ciertas hipótesis, sobre todo aquí en la Argentina hemos tenido un gran exponente de estas hipótesis que obviamente están sujetas a cierta falta de rigurosidad histórica, pero vale la pena mencionarlo. Estamos hablando de Jacques de Maillet, ¿sí? Que sostiene que en uno de sus libros, el famoso Colón llegó después, Jacques de Maillet, ¿cómo decirlo de manera elegante, ¿no? Un pensador, un investigador con un pasado un tanto turbio en la Segunda Guerra Mundial, es colaboracionista francés, que bueno, tuvo que emigrar a la Argentina, a la zona de Córdoba, hizo una serie de investigaciones y sostiene la hipótesis de que los vikingos llegaron a América antes que Colón. Se encontraron cascos vikingos. Sí. Hasta en el Paraguay se encontraron cascos vikingos. Está el gran libro El Rey Blanco del Paraguay. No. Hay toda una serie de hipótesis que entran dentro de lo que podríamos llamar una suerte de conspiración, sí. Un tanto difícil de comprobar históricamente, pero que de algún modo tiene algún interés filológico, algún interés antropológico, hasta arqueológico, si se quiere, ¿no? Yo siempre te conté a vos y le cuento a todo el mundo mi anécdota con la momia que me mostraron en el Museo de Catamarca. Una momia rubia de una altura muy particular, con lo cual la teoría no parece ser tan errada. Es probable que hayan llegado a América. Después seguramente en el decurso de este programa vamos a llegar al punto de que uno de los grandes dioses de la cultura azteca es una serpiente emplumada que tiene un casco. Exacto. Y ese es el casco de Quetzalcóatl, que tiene el casco vikingo, ¿no? Sí, es probable. Y cuando... ya me estoy adelantando. Viracocha. Cuando los conquistadores españoles llegan a América, sobre todo a la región de las Antillas y todo lo que es México, los pueblos originarios los reciben como los nuevos dioses, claro, que están llegando, y llegan paradójicamente como alguien que seguramente ya estuvo, con armaduras brillantes, barbados, claro, con otro color de piel, con armas muy parecidas. Pensemos y con que cruces muy particulares. Claro. Así que bueno, obviamente todo esto son conjeturas que están bien documentadas en varios libros. Pero quiero
no irme por las ramas, cosa vamos muy a la difícil. mitología. Sí, Vamos a sentar algunas coordenadas sobre la mitología nórdica. Nosotros tenemos que pensar, como les decíamos, que hablamos de mitología nórdica y nos referimos a este conjunto de relatos míticos que surgen hacia el siglo VIII, IX después de Cristo en la península escandinava. Pero es recién, en el siglo XI o XII, entre 1100 y 1200 y monedas, que podemos documentar o podemos tener la primera documentación escrita de lo que se va a conocer y se conoce hoy en día como la gran mitología nórdica. Y estamos hablando de una serie de textos literarios, y acá es lo interesante, tenemos un conjunto de textos literarios en prosa, escritos en verso, pero además tenemos lo que podríamos considerar los primeros manuales de estilo, ¿sí? De cómo escribir un poema escáldico, cómo escribir una edda o una saga, que justamente son las Edas, E-D-D-A, Edas, que son literalmente los relatos o el compendio de relatos que documentan dos cosas fundamentales: el conjunto de textos míticos nórdicos y además las sagas. Que son las sagas, son los grandes relatos épicos que documentan y que narran, entre otras cosas, la historia de Noruega, por ejemplo. Exactamente. La famosa saga de la Heimskringla, que literalmente significa el círculo del mundo, no es otra cosa que una crónica de todos los reyes noruegos que hubo desde el origen de Noruega. Exacto. Y ahí nos metemos en un terreno un tanto complicado con la mitología nórdica. A ver, vamos a sentar una diferencia. Cuando hablamos de mitología griega sabemos que estamos hablando de un corpus de textos que circulan a partir de grandes poetas como Hesíodo, claro, ¿sí? Como el mismo Homero, Museo, después Apolodoro, Ovidio, claro. Pero sabemos siempre que estamos trabajando con un lenguaje poético, ¿sí? Y que en cierto modo estamos en el terreno de la poiesis, de la creación. En cambio, en la mitología nórdica ya estamos hablando, y acá me permito esbozar una hipótesis que seguramente no es original, pero que me gustaría discutir, estamos hablando de la mitología nórdica con una manifiesta operación literaria. Claro. Y acá no podemos dejar de nombrar al célebre historiador, poeta, político islandés Snorri Sturluson, poeta, escritor del siglo XII después de Cristo, que es a quien se le atribuye la publicación de la Edda prosaica, que es la Edda, digamos, escrita en prosa, valga la redundancia, y algunos fragmentos de la famosa Edda mayor o Edda poética. O sea, como decíamos antes, el documento escrito, el primer texto escrito donde circula la mitología nórdica son las Eddas, que se dividen en dos: la Edda poética o la Edda mayor y la Edda prosaica o la Edda menor. Ahí vamos a encontrarnos con narraciones, con códigos de convivencia, con manuales de estilo, con anécdotas, con sagas, claro, con un conjunto enorme de crónicas, de hazañas de héroes, hazañas de dioses. Exactamente. Entonces, lo que hace Sturluson, y esto es lo que se hipotetiza desde la academia, es abiertamente operar a través de sus escritos para construir una identidad nacional, para construir una identidad islandesa, claro, en este caso. Sturluson fue un activista político muy influyente en su época. Incluso su muerte, bastante dudosa y bastante sospechosa, se piensa o se hipotetiza que fue a causa de un ajuste de cuentas, ¿no? Claro. Es decir, él muere de una manera espantosa, lo acorralan en su casa y lo matan en un granero, lo matan a sangre fría, digamos, como una especie de retribución por algún favor político no cumplido. Claro. Entonces, digo, hay ya en el origen de la mitología nórdica un valor de operación literaria, si se me permite el término, ¿no? Ya estamos saliendo por ahí del terreno de lo puramente poético o de lo puramente literario para ingresar a una operación de orden sociopolítico. Pero bueno, son cuestiones que dan para seguir debatiendo. Relación aparte, llegaron al sur de Italia y es el momento de la creación de la mafia. Bueno. Y ahí podemos empezar a hilvanar ideas Totalmente. de todo tipo. Pero, a ver, ¿de qué hablamos cuando hablamos de las Edas? La mitología nórdica se centra básicamente en un concepto de historia que viene a discutir el concepto de historia cristiana, ¿no? Si nosotros pensamos en la historia cristiana, pensamos en una historia lineal, Claro. ¿no? Una historia que tiene un origen,
un desarrollo y un apocalipsis. El mundo se va a terminar. En la mitología nórdica tenemos una concepción que fusiona esa idea de linealidad, pero que introduce o añade la idea de circularidad. Claro, lo cíclico. Lo cíclico. La historia de la mitología, y la historia que de alguna manera promueve la mitología nórdica, es una historia cíclica. Y a mí me interesa mucho destacar que en la Edda poética, en la Edda Mayor, compuesta por varios textos, tenemos un primer texto titulado Voluspa, literalmente la visión de la volva, o la visión de la sibila, de la vidente, de la divina, lo que sería después el oráculo, o lo que fue el oráculo en Delfos. Y en este primer relato, imagínense ustedes, bueno, quiero aprender mitología nórdica, tomo la Edda Mayor de Snorri Sturluson, abro la primera página y me encuentro con este texto titulado Voluspa, donde hay una adivina que está posesa por un recuerdo, que le piden los dioses que le narre el origen del mundo. Y la Voluspa narra no solo el origen del mundo, sino que también el fin del mundo. En el primer texto. Claro. Entonces ahí ya tenemos una noción de que la mitología nórdica, desde su primer texto, está planteando una visión cíclica, una visión circular. El anillo. El anillo, que toma Tolkien como eje de su gran texto El Señor de los Anillos, por ejemplo, es un elemento fundamental, no solo como señal de poder del rey o sino simbólicamente de la historia de la humanidad, digamos. Claro, del caudillo, sino de la historia de la humanidad, como bien decís. Sin ir más lejos, la famosa serpiente que se muerde la cola, que es un anillo, que es un círculo. La Ouroboros, que está tomada en varias culturas, pero en la mitología nórdica es como parte central, inclusive del fin del mundo, representa esta cuestión de circularidad. Siempre vamos a... La historia es cíclica. Claro. Y ahí es donde Sturluson de algún modo plantea esta operación, un poco influido por el cristianismo, creo yo, pero un poco también para separarse de esa tradición secularizada que se empieza a dar en Europa post-cristianismo. Y sobre todo en la Edad Media, que era caldo de cultivo para estas discusiones. Pero básicamente lo que plantea la mitología nórdica podríamos resumirlo en la siguiente cuestión. Hay un origen en el primer texto y hay un fin en ese primer texto. Y el origen del mundo básicamente se da a partir de la violencia. Y acá quiero destacar este aspecto. Toda la mitología nórdica, y lo que ustedes pueden leer y visualizar en las series, en las películas y demás, está marcada por la guerra. Claro. Por una fuerte presencia de la violencia, de la guerra. ¿Cómo dice que surge el mundo, la Voluspa? El mundo surge a partir de la explosión del Niflheim, que es el mundo del fuego, y del Muspelheim, que es el mundo del hielo, o viceversa. Claro. Puedo estar equivocándome. Los opuestos. Los opuestos que explotan en el Ginnungagap, impronunciable palabra por otra parte, que es la gran explosión que da origen a la raza de los gigantes. Gigantes que, por otra parte, empiezan a convivir y empiezan a pelear entre ellos, y uno de los más importantes gigantes es el gigante Ymir, que va a tener como hijo al gigante Buri, que a su vez va a tener a otros dos hijos, Bor y Bestla, que van a tener hijos que van a ser la primera raza de los dioses. Las genealogías en todas las mitologías son... Es fabulosa, ¿no? Y comparten ciertos elementos, ¿no? Totalmente. Lo magnánimo, lo titánico. Claro. Pero de los hijos de Bor y Bestla, hijos de Buri, van a nacer los tres grandes dioses que van a nuclear lo que en la mitología nórdica se llama la raza de los Aesir, o la raza de los dioses Ases, la raza de los dioses superiores, que son Odín, el gran dios padre de la mitología nórdica, Vili y Ve. Odín como el dios variable de la poesía, el dios del trueno, el dios supremo. Ve como el sacerdote, la cuestión sacerdotal, y Vili como la voluntad. La cuestión es que, como en toda mitología y en todo relato épico, hay una serie de intríngulis de venganza y de tradición, y ellos deciden matar al gran padre Ymir. Lo matan, lo descuartizan, y según el relato de la Voluspa, de los restos del cuerpo de Ymir surgen todos los mundos posibles nucleados en un árbol.
se forma... Zeus con Cronos. Bueno, eso ya... Sacrificio de Purusha. Por supuesto, ¿no? Sí. Todas las mitologías comparten ese arquetipo Exactamente. de matar al padre para instaurar un nuevo orden. A partir del cuerpo de Ymir, el gigante Ymir, surge un árbol llamado el Yggdrasil, el árbol donde se van a nuclear los famosos 9 mundos de la mitología nórdica. Ahí tenés el Axis Mundi. El Axis Mundi que bien describe Mircea Eliade. Y este árbol, que seguramente ustedes están viendo ahora en pantalla, está compuesto, como bien decía, por 9 grandes mundos donde habitan todos los seres que van a participar en los distintos momentos de la mitología nórdica, pero fundamentalmente quiero hacer una distinción, como podrán ver en pantalla. Hay un centro, hay un nivel superior y hay raíces, ¿sí? En las raíces tenemos el mundo oscuro, el mundo de los desterrados, donde van a habitar el mundo del infierno o el Hel, de ahí vendrá la palabra Hel en inglés, el mundo del Jotunheim, el mundo de los gigantes, el mundo del Svartalheim, el mundo de los duendes, de los enanos, y el mundo del Niflheim, el mundo del hielo y del frío. En el centro están los seres humanos. Los seres humanos viven en la Tierra Media, en el Midgard. Allí estará el reino del fuego, el Muspelheim, el reino del mar y de las aguas, que es el Vanaheim, o de los dioses naturales, los dioses Vanes. Un mundo de los seres celestiales, o los elfos, que es el Alfheim. Y finalmente el mundo superior, la copa del árbol, es Asgard, donde habitan los dioses, donde habita Odín con el panteón de dioses nórdicos. Y el mundo, a partir de este surgimiento violento, continúa. Es un mundo, es un presente continuo. Según la mitología nórdica, estamos transitando ese presente continuo para esperar finalmente la llegada del fin del mundo, que está narrado, como bien digo, en ese primer texto que es la Voluspa. Entonces, ¿qué pasa ahí? La Voluspa dice que a partir de la muerte de un dios, el dios Balder, nos iríamos de tiempo explicando cada hecho de los dioses, claro, pero a partir de la muerte de este dios se va a desatar una serie de eventos que van a llevar definitivamente a la gran guerra final entre los dioses. Guerra violenta, guerra terrible, guerra donde van a morir grandes héroes, donde van a morir grandes dioses, donde toda la tierra va a temblar, claro, donde ese árbol se va a despedazar para surgir o para dar paso a una raza nueva y para que todo vuelva a comenzar. Claro. Así empieza la mitología nórdica. Perfecto. Así empieza. Claro. A partir de ahí, obviamente, tenemos que pensar, tendríamos que dedicarle varios programas a entender cada cuestión, pero yo creo que lo que pervive de la mitología nórdica es esa mirada de lo terrible de una situación como es la guerra, como es la conformación de una civilización, la necesidad de una mitología que insufle de alguna manera a sus habitantes de esta idea de todos estamos aquí para pelear, para subsistir, porque es necesario en plena Edad Media fortalecer esa constitución de una civilización, y la violencia o la tensión continua entre los bandos es algo que marca a esta mitología. Me estoy olvidando de mencionar que también cuando se establece el árbol, el Yggdrasil, hay una enorme guerra entre dos grupos de dioses, y lo que se declara es una tregua. Entre los dioses Ases y los dioses Vanes se declara una tregua y dicen, bueno, vamos a tratar de mantener las cosas en calma. Esa tensa calma que hay que mantener siempre es la tensa calma del guerrero. Es el ethos del guerrero. Claro. ¿No? Hay que ser centrado en la guerra, pero violento en el momento de la batalla. No me quiero ir de tiempo, creo que estamos avanzando bastante con el tiempo, pero lo que quiero destacar es esto. La mitología nórdica es muy rica, quizás en una segunda parte. Sí, sin duda. Yo creo que en una segunda parte vamos a detenernos en algunos aspectos puntuales de los dioses y de los eventos, de las sagas, pero me gustaría que pensemos juntos, Sebastián, cuáles son los alcances de la mitología nórdica y en qué medida esa mitología permite ciertas creaciones culturales, no solamente cinematográficas, y estoy olvidándome de todas las películas del universo de Marvel, Thor Ragnarok, Thor el Mundo Oscuro, etcétera, etcétera, que son adaptaciones libres, obviamente, de la mitología nórdica.
Digo, cuando ustedes vean esas películas, el público en general, tengan en cuenta que son adaptaciones libres de una mitología muy rica. Para ingresar a la mitología nórdica sugerimos leer las Edas, los textos mitológicos de las Edas, que está publicado, no me acuerdo por qué editorial, pero vamos a dejar un link para que descarguen el libro, de Snorri Sturluson. Ahí tienen todo el compendio y hay infinidad de trabajos e infinidad de aproximaciones a esta mitología. Se me están yendo datos por todos lados, pero me gustaría no terminar este programa sin hacer una mención por lo menos a la gran supervivencia de la mitología nórdica en un arte como es la música, por ejemplo. Claro. Bueno, vos me das el pie, Diego, para recordar al público y una obra disculpame colosal. que me haya ido de tema, pero esta cosa, No, este tema por es algo favor, apasionante y seguramente van a pedir más. Porque... Totalmente, y me alegra que sea así. Diego me está pidiendo que dialoguemos respecto de lo que es la obra de Wagner, sin lugar a dudas. Richard Wagner. ¿No? Claro. Wagner, como ustedes saben, un gran músico alemán del siglo XIX, revivió en muchos aspectos muchas de las tradiciones germánicas antiguas, y acá viene una diferencia, ¿no? Diego habló de Odín, bueno, Wagner va a hablar de Wotan, porque obviamente, si bien la mitología tiene un rasgo común, se puede hablar aquí de mitología germánica, es decir, propiamente de los pueblos germanos, que no son los vikingos, ¿no? Son los sajones, más exactamente. Wagner compuso, entre otras obras, la más importante, el famoso El Anillo del Nibelungo, que es una tetralogía, es decir, un prólogo y 3 obras, o sea, 4 óperas en total, en la que retoma uno de los temas fundamentales, que es justamente el de la lucha de los dioses en esa situación previa al Ragnarok, digamos así, el ocaso de los dioses, como ha sido traducido por Wagner, ¿no? El Götterdämmerung, que es justamente la caída final, ¿no? y el surgimiento de un nuevo mundo. Wagner lo que hace es algo maravilloso, si bien son 16 horas de música, e ir a verlo a Bayreuth debe ser uno de los sueños más grandes de los melómanos del mundo. En esas 4 óperas, El Oro del Rin, La Valquiria, Sigfrido y El Ocaso de los Dioses, Wagner cuenta justamente lo que va a significar la caída. Es decir, todo el momento previo en el que los dioses, por una serie de tensiones internas respecto del famoso anillo, ¿no?, van a derivar en una serie de situaciones de muerte de héroes, sobre todo de Sigfrido, el gran héroe. El gran héroe de la tradición germánica, que muerto él, de alguna manera es nada menos que Brunilda, una de las grandes valquirias, o sea, una de las grandes semidiosas salvadoras de los guerreros, quien se va a inmolar para que ese mundo de dioses devenga y decaiga, para que surja la nueva humanidad. Porque eso es lo que vos bien decías, digo, el Ragnarok o el ocaso de los dioses, en el caso de Wagner, hablan de un fin para un nuevo inicio. Ahí está lo cíclico, sí, ¿no es cierto? Wagner lo que hace es un trabajo colosal en relación con esa tradición, pero fundamentalmente desde el punto de vista de la música. ¿Por qué? Porque, como todos sabemos, el famoso leitmotiv se convierte en el elemento clave de una obra que, a partir de una serie de melodías reconocibles, va a permitir a quien lo escucha saber de qué tema se está hablando, saber específicamente, por la música solamente, saber de cuál es la tensión que se está tratando o el personaje que se trata. Yo recomiendo en este caso, para aquellos que se van a iniciar en la música, no escuchar El Anillo del Nibelungo completo, no porque no sea una maravilla, lo es, sino fundamentalmente porque puede llegar a ser agobiante 16 horas de música. Puede espantar más que invitar. Claro, pero sí les recuerdo, por ejemplo, la famosísima cabalgata de las Valquirias. Claro, que se ha popularizado históricamente a partir de la película Apocalipsis Now. Apocalipsis Now, que claro, es esa llegada de los helicópteros con Wagner de fondo. Claro. O bien la música del Oro del Rin, que es muy bella, la música del fuego mágico, pero
dos momentos que me parecen claves, que son, y esto le digo al público, pónganlo en YouTube y escúchenlo. En primer lugar, la música fúnebre de Sigfrido, que es una sinfonía en sí, magistral, y finalmente, sí, yo creo que el final del Anillo de los Niveles, 10 minutos. Los últimos 10 minutos del Ocaso de los Dioses, cuando Brunilda, digamos, manifiesta su inmolación para que caiga ese mundo y surja el mundo nuevo. Que es verdaderamente una disolución total, sí, solamente con la orquesta, que es un lenguaje musical impresionante. Sabemos que Wagner trabajó otras tradiciones, el caso de Tannhäuser, ¿no es cierto? El caso de Parsifal, claro, pero el Anillo del Nibelungo es la gran tradición mitológica. ¿No? Y claro, es el problema que después va a llevar a que Wagner se ha tomado como uno de los ejes del nazismo, por ejemplo, ¿no? Yo creo que el nazismo tomó la mitología nórdica como hizo con todo, ¿no? Es decir, parafraseándola a su gusto, cuando en realidad no es de ninguna manera un mensaje racial que se está transmitiendo, sino el de una tradición, como de una cualquiera. Tradición que va a pervivir. Por supuesto. Por eso la persistencia. Por supuesto. Y que en algún sentido revela una serie de datos iniciáticos enormes, sí, que habría que analizar en otro momento, sí, ¿no? Como vos bien decías, en otro programa hoy se nos fue el tema. Y seguramente, insisto, esto es una introducción. Así que los invitamos a transitar esta mitología, a investigar y a que nos pregunten todo lo que necesiten. Recordá, Diego, sí, Literaturas Germánicas Medievales de Jorge Luis Borges, que es un libro muy lindo. Me estaba olvidando groseramente de él. No, bueno, por favor. Gracias por su atención, por su paciencia y esperamos sus comentarios. Gracias, Eva, por bancarme y tener paciencia en este tema, pero bueno, seguiremos leyendo y seguiremos pensando juntos en esta última página, así que nos vemos la semana que viene con una nueva edición de la última página. Hasta luego y que tengan buena semana. Adiós, gracias. Adiós.